¿Imaginas lo que podría pasar en tu país si se quedase sin petróleo, sin alimentos y sin medicinas? Esto que te parece prácticamente improbable está pasando. Y pensarás, es muy de película de ciencia ficción. Seguro que los gobiernos tienen un plan para que no ocurra. Seguro que lo mismo pensaban los habitantes de Sri Lanka, que ahora mismo están sufriendo esto. Sri Lanka atraviesa una de las crisis económicas más graves que estamos viendo. Su economía se hunde, una grave escasez de divisas ha estancado las importaciones, provocando oleadas de violencia, desabastecimiento de suministros, de combustible, de medicamentos y una deuda agobiante. Te cuento en este vídeo las 5 crisis que sufre Sri Lanka ahora mismo. ¿Podría ser un efecto dominó en la economía de más países dependientes de las importaciones? Y si es así, ¿cómo podemos protegernos? ¿Por qué está en crisis Sri Lanka? El origen de la crisis en el país se remonta a tiempo más atrás de la crisis sanitaria. El país se independizó de Reino Unido en el 1948 y basó su economía en agricultura, manufactura de ropa, seguramente la que lleves puesta, pero sobre todo se hizo dependiente del turismo. Su enorme cantidad de playas paradisíacas convirtieron el país en un reclamo turístico. El problema de esta dependencia, que en el momento que las exportaciones o el turismo se enfrenten a problemas, las reservas de divisas del país se acabarían. Y eso es lo que le ha sucedido en varias ocasiones, sometiéndose a numerosos préstamos del Fondo Monetario Internacional, llegando a acumular una deuda de más de 54.000 millones de dólares. 2019 fue un año clave para gestar la crisis económica del país. Una serie de atentados en hoteles e iglesias redujeron el turismo hasta un 80%. Después llegó la crisis sanitaria, que terminó por acabar con el turismo y dar un gran shock a las exportaciones. Si a todo esto le sumas una gestión de gobierno lamentable por parte de su presidente, tienes el cóctel perfecto para hundir la economía de un país. Otro de los factores ha sido el combustible subsidiado y la decisión de prohibir la importación de fertilizantes químicos, que golpeó al sector agrícola. ¿Y cómo puedes apoyar a este canal? Pues muy fácil, suscribiéndote y activando la campana para no perderte ninguno de nuestros contenidos. La crisis del combustible. La situación económica ha provocado un aumento en el precio de los combustibles, llegando a duplicarse en los últimos meses. El país depende de la importación de combustibles fósiles para producir electricidad, y al no poder importarlos, las líneas eléctricas están teniendo largos apagones eléctricos. Se espera además que estos apagones se alarguen hasta 16 horas diarias. Imagínate la situación: sin electricidad 16 horas, ni alumbrado público. La gente está haciendo cola durante horas y horas para poder comprar gasolina o rellenar bombonas de gas para cocinar. Colas de gente al sol durante horas que han provocado la muerte de ancianos esperando. El presidente desplegó al ejército en las gasolineras para supervisar la distribución de combustible, pero la situación se ha vuelto más tensa y ha desembocado en un toque de queda nocturno. La crisis de medicamentos. Por si fuera poco, la población tampoco tiene suministros de medicamentos. El 85% de los fármacos son importados y ahora mismo es imposible que el país pueda financiar las importaciones, lo que causa que multitud de personas con tratamientos no consigan encontrar medicinas. Muchos medicamentos vitales para personas también se agotan, lo que causa una alarma médica en el país que ni siquiera con las donaciones es suficiente. La crisis de alimentos. La prohibición de las importaciones también ha provocado la escasez de alimentos de primera necesidad. Los supermercados y tiendas racionan los alimentos desde hace meses. La escasez hace que los precios suban. Desde India se ha enviado un paquete de ayuda humanitaria por 16 millones de dólares, en los que se incluye arroz, leche en polvo y medicamentos esenciales. La idea es distribuirlo entre las familias más vulnerables del país. La crisis política. La crisis económica de Sri Lanka ha derivado en agitación política, con una protesta en la entrada a la oficina presidencial exigiendo la renuncia del presidente desde hace más de 40 días. Además, los manifestantes pacíficos han recibido ataques de los simpatizantes del presidente, que les atacaron con palos y barras de hierro, lo que causó varios muertos y heridos. Los manifestantes además responden quemando casas de miembros del gobierno y devolviendo los ataques. El Ministerio de Defensa ha tomado la decisión de disparar a cualquier persona con intención de causar daños. La situación actual podría derivar en una toma de control por parte de los militares para frenar el anarquismo que hay. Sri Lanka entra en default.
El país incumple oficialmente su deuda externa y la inflación registrará máximos del 40%, según ha declarado el gobernador del Banco Central. Sri Lanka es el primer país en 2 años que incumple formalmente su deuda, y todo apunta a que es poco probable que sea el último en hacerlo en 2022, ya que estamos viendo a diario por todo el mundo las subidas de los precios de los alimentos y la energía. Sri Lanka ha iniciado conversaciones de reestructuración de la deuda con el FMI, pero depende de la decisión de los bancos de China. Con la situación económica del país, la bolsa de Sri Lanka se desplomó un 13% y finalmente el 25 de abril se suspendió la operativa. Las acciones han perdido casi un 40% de su valor desde enero y la moneda local, la rupia, ha caído más del 35% frente al dólar en el último mes. En conclusión, el país atraviesa uno de los momentos más duros de su historia y nos sirve como reflejo de lo que está por venir para muchos más países si la crisis a la que se somete el mundo continúa por este camino. Por ejemplo, Egipto se encuentra en una situación dramática en el abastecimiento y es probable que en breve se queden también sin reservas. Es también muy probable que todos los países que dependen de la importación de petróleo, alimentos y medicinas sufran problemas de abastecimiento en los próximos meses. Recordemos que el conflicto entre Rusia y Ucrania está causando estragos también en lo que se refiere al abastecimiento de alimentos. Por tanto, ¿cómo podemos protegernos ante una situación global de inflación y crisis económica? Como ya hemos hablado muchas veces en el canal, existen diferentes activos refugio que pueden servir para protegernos. Cuando todo lo demás va mal, el oro se convierte en una de las mejores alternativas de inversión. Y la realidad es que esa afirmación se ha ido cumpliendo como una verdad absoluta en todos los momentos de crisis que hemos vivido. Vamos a ver cómo podemos invertir en oro, dado que las posibilidades para invertir en este metal precioso son muy amplias. Las dos maneras que tienes para invertir en oro es comprando lingotes o a través de la bolsa. Voy a centrarme en cómo podemos invertir en oro en bolsa y para ello podrás hacerlo a través de ETFs, fondos de inversión o acciones de empresas del sector oro. ETFs para invertir en oro. La inversión en ETFs respaldados por oro es la forma de inversión en oro que más está creciendo en los últimos años. Te muestro en esta tabla 3 ETFs a través de los cuales puedes diversificar y tener exposición al oro en tu cartera. Por un lado tienes el de Invesco, también el Gold Securities ETC y el tercero el iShares. En la tabla tienes el ISIN y el ticker para que puedas encontrarlos más fácilmente. Fondos de inversión para invertir en oro. Otro vehículo de inversión sería a través de fondos de inversión. Se trata de fondos que desarrollan toda su estrategia alrededor de la inversión en oro, ya sea mediante la adquisición de compañías que desarrollan una actividad dentro del sector del oro o mediante la adquisición propia de oro en cualquiera de sus formas comerciables y también mediante la adquisición de ETFs de oro. Te dejo dos opciones de fondos de inversión que tienen exposición al mercado del oro: el Invest Gold and Precious Metals Equities y el Franklin Gold and Precious Metals Fund. Acciones para invertir en oro. La manera más directa es con acciones, pero te expones a un mayor riesgo que en las anteriores alternativas. Podemos hacerlo de dos maneras, o bien invertir en mineras de oro o podemos hacerlo con empresas de royalties de oro. Para ponerte dos ejemplos de mineras donde puedes invertir, te podrían interesar Adriatic Metals, que tendrá sobre un 25% de su producción en oro, o West African Resource. Y la otra opción que te decía es la de empresas de royalties, que se dedican a financiar la explotación de una mina a cambio de recibir un porcentaje del beneficio de la explotación de esta mina. Un ejemplo sería la compañía Sandstorm Gold. De todas formas, ya te digo que invertir en acciones te expone a mucha volatilidad y lo mejor es estar bien formado para ello. Así que si quieres recibir una formación desde cero o mejorar la que tienes ya, te recomiendo que mires la serie que estamos haciendo donde explicamos a invertir en bolsa desde cero. Y por aquí te dejo otro vídeo de Cuba, una economía ante el abismo.